Qué gusto saludarle nuevamente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos a través de este medio y compartir la palabra del Señor en esta reflexión que está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 45 al 51. Mateo 24, el 45 al 51. Y lo he nombrado un siervo fiel y prudente. Ya hemos escuchado la lectura bíblica, pero antes déjenme contarles una anécdota que cuenta que un día la oscuridad se percató de que la luz cada vez le estaba quitando mayor espacio y decidió entonces ponerle en pleito. Así que llegó el día para el juicio. La luz se llegó hasta la corte antes de que lo hiciera la oscuridad. Se presentaron los respectivos abogados defensores, el juez. Avanzaba el tiempo y la oscuridad no se presentaba. Todos esperaron pacientemente, pero la oscuridad no aparecía. Al fin, el juez, ya cansado de esperar y ante la ausencia de la demandante, decidió fallar a favor de la luz. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible que la oscuridad hubiera puesto un pleito y no se hubiera presentado? Nadie salía de su asombro, aunque la explicación era sencilla. La oscuridad estaba fuera de la sala, pero no se atrevió a entrar porque sabía que sería en el acto disipada por la luz. Esta ilustración nos recuerda que la rectitud, que la bondad, que las personas de bien siempre se verán como la luz, aún en medio de los momentos más difíciles, mientras que el engaño, la maldad y todo aquello que se identifica en lo oscuro no podrá opacar a quienes brillan por lo que son. Son siervos fieles y prudentes. El tema en esta parábola tiene que ver con la preparación y vigilancia de los siervos del Señor antes de la segunda venida de Jesucristo. El Evangelio de Lucas también hace una narración paralela de esta ilustración de Mateo 24. En Lucas 12, 39 al 40 está también esta historia o esta parábola. Dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ya hemos hablado específicamente de este punto de cuando el Señor regresará, de el ejemplo que utilizó de el ladrón. Pero lo que quiero destacar es que dice preparados. Mientras Jesús regresa, tenemos que hacer algo aquí sobre la tierra. Estar esperando su retorno. ¿De qué manera? Preparándonos, porque no sabemos el día ni la hora. Y aquí en Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, prepararse. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Parecidos los textos, ¿verdad? Y dice más adelante: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, vendrá a la hora que no penséis. Ya hemos hablado en otras reflexiones que no sabemos el día ni la hora. Jesús no habló de esto, solamente el Padre Celestial lo sabe. Hemos hablado también del momento que será en un abrir y cerrar de ojos. Lo importante es que hay que estar preparados y en vigilancia como discípulos. El retorno de Cristo por sus siervos fieles debe ser lo que motive a cada creyente a vivir con rectitud, dando un testimonio de vida y obedeciendo la voluntad del Señor de compartir con otros el mensaje de perdón y de esperanza. Si no se hace esto,
seremos considerados como siervos infieles y sufriremos las terribles consecuencias. También podemos considerar que el siervo malo, del que habla aquí el Señor Jesucristo en Mateo 24, es el incrédulo, aquel que rehúsa o se rehúsa a tomar en serio la promesa del regreso de Cristo. 1 Pedro 3 dice el apóstol: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto es lo que necesitamos nosotros como cristianos, como salvos por Jesucristo, poner en práctica. Estar preparados para cuando el Señor nos lleve. Dice que no debemos estar exhibiendo, exponiendo nada en nuestro cuerpo, en nuestra manera de ser, sino que debe ser un sentimiento interno, o mejor, un deseo interno, un anhelo interno del corazón. Dice, en el ornato de adorno de un espíritu afable y apacible. En este sentido, podemos decir que nuestra apariencia externa no es lo que nos debe mover cada día, sino lo interno de nuestro corazón. Mientras vivimos en una sociedad que le rinde culto al cuerpo y a sus pasiones carnales, nosotros no podemos contaminar la vida de rectitud y pureza que el Espíritu Santo ha traído a nuestro interior, a nuestro corazón. Ningún cristiano verdadero puede estar compitiendo con los demás exhibiéndose, como hacen los que no han sido cambiados por el Señor Jesucristo. Hoy las redes sociales invitan es para eso, el WhatsApp invita a eso, y el cristiano debe tener muy cuidado con lo que publica allí. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué interesante, qué maravilloso saber que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela. El Espíritu Santo no quiere que nosotros nos contaminemos con todo lo que el común del mundo, de nuestra sociedad, hace. Jesús enseñó que cada persona recibe en préstamo de Dios su vida, sus habilidades naturales, sus bienes materiales, y que debe dar cuenta de ellas en cuanto a cómo fueron utilizadas. Y esto me hace pensar en el Salmo 90, uno de mis favoritos, versículo 12, en donde el autor, que es Moisés, dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida no se puede vivir de cualquier manera, sino que hay que encontrarle el sentido real, y solo Dios nos puede dar la sabiduría para vivir de mejor modo. Vamos a analizar más en forma el pasaje de hoy. Mateo capítulo 24, del versículo 45 al 51. Pero quiero que leamos los dos primeros, 45 y 46. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Sería el primer aspecto para analizar. Dice: Señor, comienza la parábola con un interrogante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Está hablando el Señor Jesús. Nos gusta que nos digan que somos reyes y sacerdotes, que somos hijos de un rey. Pero ante todo debemos saber que Jesús nos ha hecho sus siervos, así como Él vino a servir y no a que le sirvieran. Nuestra mayor bendición debe ser servir
en la obra de Dios, servir al Dios eterno, servir a las personas que nos necesitan. Primero, a nuestro amado Señor y Salvador. Y desde luego, a todos aquellos que Él pone en nuestro camino. Aquí habla de un siervo que es fiel y además prudente. Una persona prudente. Veamos los significados de estos términos. Primero, fiel. El diccionario dice persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Y prudente, persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Prudente, fiel. ¿Eres fiel? ¿Te consideras una persona prudente? Aquí está hablando que el siervo del Señor debe ser fiel y prudente. Y en particular, Jesús dice que este siervo, su siervo, cumple dando el alimento a la gente y en el tiempo oportuno. El Señor nos ha dado un mandato de hablar y compartir su palabra. El alimento que sacia el alma de la gente. En 2 Timoteo 2:15 y 16 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está hablando de la enseñanza, del alimento que nosotros debemos dar a los demás. Y enseguida hace una advertencia, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Siempre debemos ir a la palabra del Señor. Debemos aprender de ella para poder enseñar a otros, para poder alimentar a otras personas. Así sea la persona más sencilla que ha conocido a Jesucristo, necesita conocer de la palabra de Dios para alimentar a otros que están hambrientos de salvación y de esperanza. Quien ama a Jesús va a mostrar un comportamiento prudente. Nunca va a traicionar la confianza. Eso se llama fidelidad. También dará el alimento a cada persona necesitada del Dios eterno. En el versículo 46 Jesús dice que el siervo fiel es bienaventurado, es feliz, es de felicitar, pues cuando regrese su Señor le va a encontrar haciendo lo que le mandó hacer. Eso es obediencia y fidelidad. No basta solo con decirle Señor, Señor, pues nuestro Salvador reclamó, recuérdelo, en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ser siervo de Jesucristo es obedecerle. Y cuando somos fieles al Señor Jesús, recordemos que Él nos va a dar galardones. Ya hemos hecho una reflexión hace unos cuantas semanas sobre este pasaje o sobre este tema. Mateo 16:7. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aún tiene más para dar a los que le son fieles. El segundo aspecto está en el versículo 47 de Mateo 24. Le pondrá sobre todos sus bienes. El Señor pondrá al siervo sobre todos sus bienes. Podemos ver esta misma recompensa en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, donde a los dos siervos que pusieron a producir lo entregado, 5 y 2 monedas que les dio, que su Señor les entregó, les dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La Biblia afirma
que los salvos por Jesús reinarán junto a Él. En Apocalipsis 26, la Nueva Versión Internacional quiero leer, dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así como en este pasaje, el siervo fiel recibe también de su Señor autoridad y oportunidad de administrar todos los bienes del Señor. Le va a poner sobre todos sus bienes. Y me hace pensar en José, aquel que fue vendido a Egipto. Cómo por ser fiel a Dios fue ascendido al trono de Egipto. Llegó a ser el segundo luego de Faraón. Todos los bienes fueron puestos en sus manos. Asimismo, el Señor hará un día con nosotros. Cuando todo esto pase y estemos en gloria con Dios, dice que reinaremos con Él, que estaremos reinando con Él. Al siervo que le es fiel, nuestro Dios le pondrá sobre todos sus bienes. Le permitirá reinar junto a Él por muchísimos años. ¿No es maravilloso esto? Y el tercer aspecto: siervo infiel, desobediente y descuidado. Estos 7 versículos de Mateo 24, del 45 al 51, los he dividido en esos 3 aspectos. Y llego al tercero, versículos 48 y 49. Pero si aquel siervo, el 48, malo, dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos. Aquí encontramos a un siervo infiel que no obedece el mandato de su Señor, sino que hace su propia interpretación y actúa a su voluntad. Dice: Jesús nos regresará pronto y yo tengo largos años de vida por delante, tengo mi juventud, cuánto voy a disfrutar un poco de años más. Entonces, cuando ya vea que se me han pasado los años, me pongo en paz con Dios. Y su actitud nunca es la de un cristiano, pues se llena de ira, golpea a los demás, el orgullo es el que lo dirige, deja que su corazón se contamine con todo lo que el mundo le ofrece y los amigos sin Dios, y practica todo esto. Dice aquí que come de gula, que bebe hasta emborracharse, que pierde la noción de todo, no importándole lo que Jesús le haya dicho. Pero todo tiene un límite. La paciencia de Dios también se agota. Y el juicio del Señor, aunque nos parezca que tarda, de todos modos llega. Dios no llega nunca, ni antes ni después, sino en el momento oportuno. Pero Él es paciente y misericordioso. Pero también es fuego consumidor, nos dice la Biblia. Aquí, el siervo que ha estado distraído y entretenido abusando de los bienes dados por su Señor para que alimentara a los demás consiervos, se ve sorprendido por el temprano regreso de su Señor, quien, sin anunciar a qué hora llegaba, lo castigará duramente por su hipocresía. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Cuando no obedecemos al Señor, cuando queremos hacer nuestra real voluntad y gana, cuando solo buscamos a Dios cuando estamos en problemas, después que Él nos solucione el problema, lo dejamos de nuevo de lado. Estamos siendo infieles. Estamos jugando con Dios. Dios es la persona más paciente. Pero Dios tiene sabiduría y es juez.
su juicio llega. Y todo esto se da por no hacer lo que le fue encomendado a ese siervo inútil. Entonces vendrá una situación muy triste e irreversible en ese momento. Dice que cuando el Señor regrese sin que el siervo sepa, será el lloro y el crujir de dientes después que Él lo declara en juicio. Ese siervo no valoró lo valioso que Jesús había puesto en sus manos. Y también dice el texto que lo colocará con los hipócritas. En el paralelo de Lucas lo llama infieles, hipócritas. Lucas lo compara con los infieles. Infieles, ya vimos, los que no obedecen, los que no deciden creerle al Señor, los que esperan jugar con el Dios eterno, con el Evangelio de Jesucristo, aunque lo hayan conocido. Qué duro será para aquellos que, habiendo conocido algo de Dios, que empezaron a caminar pero flaquearon y se apartaron, aquellos que, aunque se les habló de la salvación en Jesús, no quisieron creer en Él. Será el lloro y el crujir de dientes, dice el texto bíblico. Preferible sería que no hubieran sabido del Señor, aunque ninguno podrá tener excusa en este sentido cuando estemos frente al gran trono blanco, el trono de nuestro Dios como juez justo. Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Dice el apóstol: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, se está escribiendo en algún lugar del cielo. Allí se tiene nota de todo. Allí hay una notaría, la notaría eterna de todos los tiempos. Luego sigue diciendo: el mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. No es tratando de impresionar a los oyentes, no es metiéndole miedo a la gente, no, simplemente la escritura es bien clara y la gente sabe que cuando no actúa bien, algo de juicio vendrá sobre su vida, aunque no sabe cómo ni cuándo. Pero quiera el Señor, ya para cerrar esta reflexión, que al retorno de Jesús, o cuando Él nos llame a su presencia, o sea, al morir, podamos escucharle decir: ven, buen siervo y fiel, aunque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros recibamos. Seamos siervos fieles, no siervos inútiles o malos. Si Jesús vino a servir, ¿por qué no he de servir yo a mi Señor con fidelidad a las demás personas? Quiero cerrar con lo que dice el Salmo 41 en los primeros versículos sobre el siervo del Señor. Y he escogido la versión Dios habla hoy, me pareció tan especial. Dice: aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. Está hablando de Jesucristo. No gritará, no levantará la voz, no acabará de romper la caña quebrada. Verdaderamente traerá la justicia.
No descansarán y su ánimo se quebrará hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Es tiempo de ver cómo estamos nosotros actuando como cristianos. Debemos sincerarnos y debemos ir ante el Señor y decir: Señor, perdón, me he equivocado, llevo meses o años, no importa desde cuánto hace que conoces a Cristo, jugando, Señor, a ser cristiano. Hoy quiero ser tu siervo de verdad, servirte como tú lo hiciste, Jesús. Señor, anhelo que cuando llegue a tu presencia me digas: ven, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y podamos decir: aquí estoy, Señor, presente cuando Él llame a la lista de ese libro de la vida. Vamos a orar. Padre del cielo, Dios eterno, te agradecemos, Señor, por la palabra. Tú nos llamas, Señor, a ser siervos fieles. Señor, quizás hay muchos que están equivocados y aunque leen la Biblia, aunque van a reuniones, aunque están en reuniones virtuales en este tiempo, o bueno, Señor, aún no te conocen como el verdadero Dios ni sus vidas han sido completamente transformadas. Quizás hay otros, Señor, que aunque han escuchado de ti, no han tomado la decisión de recibirte en su corazón o en sus corazones como Señor y Salvador. Ayúdales, Señor, a tomar esa decisión para que dejen de ser malos siervos y se conviertan en siervos fieles y prudentes, Señor. Y oramos, Señor, por cada amigo que en este momento, al escucharnos, está tomando una decisión de recibirte en su corazón y convertirse en tu siervo, fiel y prudente, Señor. Oramos y agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ponemos en tus manos la semana, Señor, que estamos empezando. Y te pedimos que nos guíes en cada cosa y que tú recibas la gloria, la honra, la exaltación, Señor, con la forma de vida que hagamos para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.